Bienvenidos nuevamente a Diálogos por la Región. En este espacio de esta semana tenemos a un país que tiene 5 millones y pico de habitantes, es centroamericano, su población mayormente es religiosa y este país se llama Costa Rica. En esta oportunidad nos va a acompañar Mario Redondo Poveda. Él es abogado, es un líder, ha formado parte de 2 congresos en Costa Rica, actual alcalde de Cartago, una ciudad costarricense muy hermosa, y nos acompaña esta tarde en Diálogos por la Región. Algo más de él, pues ha sido consultor en temas legislativos y de política pública, ha trabajado también como regidor municipal y ha destacado su gran labor, ¿no? Su gran labor a beneficio de la sociedad costarricense. Ha fundado la Alianza Democrática Cristiana, ha formado también el Bloque Cristiano y ha sido, como dije anteriormente, 2 veces diputado por el partido Unidad Social Cristiana. Esta tarde tenemos al doctor Redondo Poveda en Diálogos por la Región. Buenos días, como les comenté, estamos con el doctor Mario Redondo Poveda, alcalde de Cartago, del país de Costa Rica, es un líder político. Y en primer lugar, doctor, porque le decimos doctor acá a los abogados, agradecerle darse este espacio dentro de sus actividades y poder conocer un poco más de su país a través de usted. La primera pregunta que quisiera hacerle, doctor, es que nos comente un poco de Costa Rica y su sistema político, su sistema de partidos, cómo funciona en líneas generales. Bueno, muchísimas gracias. Un honor y un gusto estar con ustedes. Saludos cordiales a todo el pueblo peruano. Estuve por allá hace un par de años en Lima y la pasé muy bien. Y pues, ¿qué le digo? Costa Rica es una república. En ese sentido, tiene una vieja democracia. El último, digamos, conflicto se dio allá por 1948, que originó lo que se denomina la Segunda República, con una constitución política de 1949, pero funciona a través existieron por mucho tiempo 2 partidos tradicionales, 2 partidos fuertes, que son Partido Liberación Nacional, que es de centro izquierda inicialmente, y el Partido Unidad Social Cristiana de centro derecha. Eso empezó a cambiar alrededor del año 2000, en donde el país pasó más a un sistema pluripartidista, y un tercer partido, que es el Partido de Acción Ciudadana, también de centro izquierda, asumió el gobierno de la República en las últimas 2 administraciones. Para decirlo de alguna manera, en los últimos 6 periodos constitucionales, aquí la presidencia es por periodos de 4 años. eh, 2 periodos los ha tenido la Unidad Social Cristiana, 2 periodos Liberación Nacional y 2 periodos el Partido de Acción Ciudadana. La Asamblea Legislativa es unicameral, tiene 57 diputados. Actualmente el partido de gobierno tiene solamente 10 de esos 57 diputados, y el partido que más diputados tiene, que es el Partido de Liberación Nacional, tiene 19. Los demás partidos tienen alrededor de 12, 11, 9, y algunos mucho más pequeños aún. Eso pues ha originado un debate aquí en el país alrededor de si debemos avanzar a una reforma constitucional que permita ya un sistema semiparlamentario o parlamentario, en vista de que el Poder Ejecutivo ha visto, perdón, limitadas sus posibilidades ante una presencia de sus diputados en el Parlamento muy, muy pequeña, ¿verdad? Lo que lo obliga a grandes negociaciones. Tenemos una crisis fiscal importante agravada por la situación de la pandemia. Y yo diría que es el principal problema, junto con la pandemia, que estamos
afrontando. Diría que hay un modelo agotado de partidos. Una encuesta que salió la semana pasada dicen que 9 de cada 10 costarricenses no creen en ningún partido político. La gente ahora tiende a votar más por personas que por partidos políticos y pues es parte de la realidad que estamos enfrentando. ¿Cómo ha pegado la pandemia en Costa Rica? Leí algunas noticias de que, bueno, ha habido, igual que en todos los países, una afectación económica. El tema de las vacunas, ustedes, si bien son una población de más o menos 5 millones y pico de habitantes, pues igual, ¿cómo ha pegado la pandemia en este año y medio aquí en Sudamérica? Todavía estamos con los confinamientos, hay una crisis política en muchos países por el tema de la vacuna, justamente porque han habido los famosos vacunagate, que son las autoridades se han vacunado antes de tiempo. ¿Cómo Costa Rica está enfrentando esta etapa de casi año y pico de la pandemia? ¿Y cuáles han sido los efectos negativos? Bueno, los efectos negativos, obviamente, de los sanitarios, ¿verdad? En realidad, eh, el golpe más fuerte ha sido recientemente. Hoy, precisamente, hace un momento acabo de interrumpir una reunión con otros alcaldes del país y autoridades del Ministerio de Salud en virtud de que estamos alcanzando en este momento una saturación de las camas de cuidados intensivos en los centros hospitalarios debido al aumento en los casos de contagio y pues el choque que eso genera entre quienes abogan por restricciones mayores y otros que dicen que esas restricciones terminarán de hacer más daño a la economía, con las consecuencias que eso ha venido originando ya en un aumento en el desempleo, un aumento en la pobreza, igualmente producto de toda esta crisis de la pandemia. Definitivamente es un tema sensible. Yo diría que al inicio Costa Rica, la primera ola, si pudiéramos decirlo de alguna manera, Costa Rica la desarrolló muy exitosamente. Se lograron tener casos muy controlados. La segunda, pues con un poco más de complicaciones, pero muy bien. Pero esta tercera ola ha logrado ya por fin saturar las camas de cuidados intensivos y tiene al país debatiéndose entre si tomar medidas más restrictivas o, o qué hace, ¿verdad? La Comisión Nacional de Emergencia recibió una solicitud de la Caja Costarricense de Seguro Social de declarar alerta roja en virtud de esa saturación y pues es definitivamente un problema bastante serio. Eh, Hemos tenido un sistema de salud bastante robusto por mucho tiempo, del que nos sentimos orgullosos, un sistema de seguridad social, pero con todo, además la vacunación no avanza todo lo rápido que la población quisiera. Están vacunándose todavía los grupos mayores de 58 años y todavía faltan algunos y en algunos otros lugares que han avanzado más está ya empezando a vacunar gente con factores de riesgo menores a 58 años. Sí se han dado algunas denuncias de casos de un enfermero en particular que le tomaron un video que estaba supuestamente vacunando a alguien, al fin de cuentas no le aplicó la vacuna, la dejó igual y eso originó pues una acción de las autoridades de investigación judicial, una detención, pero yo diría que en términos generales, pues la impaciencia de que la vacuna no llega y lo que están haciendo algunos es tratando de irse a vacunar a Estados Unidos. La gente que tiene alguna posibilidad económica está saliendo del país en paquetes, se ofrecen paquetes para ir a Miami, para ir a algún otro lugar de los Estados Unidos a aplicarse la vacuna. Hablábamos hace un momento acerca de los partidos políticos y usted me comentaba de que la institucionalidad de los partidos y como lo ven la población a los partidos no es muy buena. Usted pertenece al Partido Unidad Social Cristiana y formó un bloque cristiano. ¿Nos podría comentar un poco sobre eso? Bueno, yo pertenecí a la Unidad Social Cristiana, salí de la Unidad Social Cristiana en el 2006 después de haber sido diputado y que se dieran algunos escándalos de corrupción
que involucraron a algunos expresidentes de la República. Yo fui muy crítico a lo interno del partido por eso y terminé saliendo del partido. En el 2012 fundé un nuevo partido político que se llama Alianza Demócrata Cristiana. Fui diputado por ese partido en el 2014-2018 y actualmente alcalde. Pues, ¿qué le digo, verdad? En realidad, los dos últimos procesos eleccionarios en Costa Rica se han caracterizado porque la persona que termina ganando es una persona que faltando un mes para las elecciones tenía un 5% en la intención de voto en todas las encuestas. De ahí que yo diría que estamos ante un escenario electoral bastante incierto, con mucha volatilidad del electorado que se mueve más por pasiones y la última elección, tal vez el tema de la definición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos alrededor del matrimonio entre personas del mismo sexo fue lo que inclinando que dos personas que nadie preveía que fueran a segunda ronda, fueran las dos con mayor votación y que fueran a segunda ronda. Y vamos a ver en esta oportunidad el escenario a falta de unos 9 meses, pues me parece que todavía está muy tierno como para poder saber cuál será el comportamiento del electorado. Lo que sí le digo y arrojan las encuestas es una desconfianza hacia los partidos políticos. Y nosotros hablamos, en el caso de nuestro partido y este servidor, de la urgencia de un remozamiento de la democracia. Necesitamos oxigenar esa democracia y para oxigenarla definitivamente requerimos pues esquemas mucho más participativos. Los partidos acá han sido criticados por ser muy cerrados, casi interesados en defender los intereses de los grupos a lo interno y no de los sectores de población. Se cortó un poco la comunicación, estamos acá. Doctor, una pregunta. ¿Cuánto ha influido la pandemia en la crisis institucional, no solo partidaria, sino también de las instituciones del Estado en Costa Rica? Se hablaba de que Costa Rica era una nación que era ejemplo. Es más, nosotros tenemos un TLC con ustedes en Perú y ahora, ¿usted cree que con la pandemia se ha podido desnudar de repente algunos vacíos que tiene la democracia costarricense? ¿O de repente no es así, sino que es parte del efecto que ha tenido en todos los países la pandemia, ¿no? Aquí, por ejemplo, el tema de la corrupción venía mucho antes de la pandemia. El tema de los grupos de extrema izquierda, por ejemplo, también ahora nosotros tenemos acá una elección en 3 semanas entre la extrema izquierda y la derecha, ¿no? Y lo que se reclama es un cambio de constitución y todo eso. ¿Cómo ve usted eso en su país? O sea, ¿la pandemia ha desnudado algunos vacíos que tenía la democracia costarricense o es un efecto natural que se ha dado? Bueno, yo creo que las crisis terminan desnudando nuestras fortalezas y nuestras debilidades, ¿verdad? Y alguien dijo, lo dijo Winston Churchill, que, que es un error desaprovechar una buena crisis, ¿verdad? Las crisis tienen que obligarnos a reinventarnos, pero para reinventarnos es importante partir de un diagnóstico certero y real de cuál es nuestra situación. Yo diría que ciertamente la pandemia ha determinado algunos problemas de gobernabilidad en el sentido de que supuestamente somos un régimen presidencialista, pero un régimen presidencialista con muchísimas limitaciones, ya que depende demasiado de la Asamblea Legislativa. Y una Asamblea Legislativa con una integración muy distinta a la del Poder Ejecutivo, pues hace que normalmente la Asamblea esté en manos de la oposición por amplia mayoría y el gobierno esté en manos de otro partido. Eso complica a veces las cosas. Por eso se ha venido hablando de la importancia de tratar de hacer
una reforma constitucional que permita un régimen más parlamentario, de modo que los partidos con mayoría en el Congreso asuman la responsabilidad de ser gobierno, porque de lo contrario, pues se hace fácil desde la oposición a veces simplemente oponerse y hacerle las cosas difíciles al gobierno sin asumir mayor responsabilidad. Yo particularmente creo en eso. Tenemos, como le digo, un sistema de salud con la Caja Costarricense de Seguro Social bastante robusto, pero que también no deja de tener debilidades, ¿verdad? Y la crisis lo ha evidenciado. Me parece que hemos tenido también un Estado originado de una visión más estatista, más de izquierda, que gasta mucho más de lo que genera, con salarios muy dispares funcionarios entre diferentes instituciones públicas y con mucho más razón salarios dispares entre funcionarios del sector público y funcionarios del sector privado. Se ha puesto en evidencia la urgencia de reactivar la economía y eso pasa por tratar de darle mayores facilidades al sector privado para generar empleos, los empleos que está demandando la economía y la gente que se incorpora al mercado laboral. Y en eso el país pues tiene todavía muchas tareas pendientes. El tema, obviamente la reactivación pasa mucho por los precios de la energía y aquí en Costa Rica pues la generación de electricidad está monopolizada en una institución que ayudó mucho al país en algún momento importante, pero que ya parece haber pasado su ciclo y que requiere, por lo tanto, de avanzar hacia esquemas de mayor apertura. Aquí en Latinoamérica tenemos una mochila muy fuerte que es la informalidad. ¿Cuánto pesa en Costa Rica la informalidad? Tenemos un grado de informalidad muy fuerte en todos nuestros países, en Perú, Argentina, Bolivia, hasta en Chile, que es, bueno, es un modelo a seguir aquí en Latinoamérica. ¿Cuánto ha pesado la informalidad en el tema laboral, por ejemplo? Se hablaba, la OIT hablaba de que los países latinoamericanos tenían, no tenían una formalidad muy estructurada, muy bien estructurada en la cuestión laboral, por ejemplo. ¿Cuánto ha influido la informalidad en Costa Rica en medio de toda esta crisis? Pues se ha visto aumentada, ¿verdad? Tenemos un importante sector de población que está en el sector informal. Precisamente en estos días se ha venido dando un debate alrededor de cuánto influye en esa informalidad las cargas eh, patronales al seguro social y la importancia de tratar de buscar esquemas que no condenen el empleo, sino que por el contrario incentiven la formalización. Eh, Definitivamente, vamos a ver, Costa Rica eh, tiene alrededor de 300,000 empleados públicos, tiene alrededor de 1 millón de trabajadores en el sector privado formal y tiene casi 1 millón de personas en el sector privado informal. De ahí que para hablar un poco de la proporción que tenemos de una fuerza de trabajo que anda por alrededor de los 2.400.000 ciudadanos. De ahí que, como se puede ver, sigue siendo muy fuerte la informalidad y hay un enorme esfuerzo por tratar de ver cómo enmendarla, pero sin embargo, pues una de las cosas que se ha criticado a la actual administración es la falta de acciones en materia de reactivación económica. El gobierno ha respondido de que la principal urgencia en este momento es solventar la grave crisis fiscal, ya que estamos llegando a niveles de un 70% del PIB en endeudamiento, lo cual nunca había tenido el país o hace muchísimo, muchísimo tiempo no tenía. Y, y pues estamos en una negociación con el Fondo Monetario Internacional. Se están discutiendo en la Asamblea Legislativa una serie de proyectos para tratar de darle continuidad al mismo. Desde su frente, doctor, desde su partido, ¿cómo ve el tema de algunos puntos en las agendas de los países, como el tema de la familia, el tema de los valores? Aquí le comento, en Latinoamérica existe mucha tendencia al cambio de constitución porque se cree de que las constituciones actuales en la región
pues no están cumpliendo con darle los derechos y los beneficios y la calidad que el ciudadano requiere. Ustedes de su movimiento, ¿cómo ven los temas tradicionales que tradicionalmente, valga la redundancia, se veían, ¿no? El tema de la familia, el tema de la vida, bueno, el tema del aborto, ¿no? Que es un tema muy polémico, pero que está en las agendas casi de todos los países. El tema de la unión, de los matrimonios igualitarios, que le llamamos acá en Perú, la unión civil, entre personas del mismo sexo. ¿Cómo ve todos esos temas que están, como le digo, en agenda de casi todos los países? Bueno, en Costa Rica ciertamente eso marcó la pasada elección y ciertamente que casi que fue un referéndum entre lo que era el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Eh, Se dio una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pues obligó a aceptar el matrimonio entre personas del mismo sexo y también en materia de fecundación in vitro se dio otra resolución aún por encima de lo dispuesto por la Sala Constitucional de nuestro país. La Corte Interamericana anuló una resolución de la Sala Constitucional del país. Eso pues avivó la discusión de si un órgano supranacional en este caso tenía esas facultades. Lo cierto es que ya es un tema que me parece que si bien es cierto, sigue generando discusiones desde el punto de vista jurídico, pues ya tiene poco margen de maniobra sobre la base de una resolución de ese nivel. Eh, y, y en ese particular, pues indicarle que pues está ahora, hay grupos tratando de revivir tal vez dos temas polémicos. Uno es el del aborto, en donde obviamente yo soy pro vida, estoy en contra, y eh, el otro es el tema de abrir, facilitar el consumo de la cannabis para fines medicinales, dicen algunos nada más, otros para fines industriales, usar el cáñamo, que sirve para algunos otros propósitos, pero algunos hablan incluso de permitir el uso libre de la marihuana, ¿verdad? Parte del debate que están tratando de acentuar. Usted sabe que en esto hay toda una estrategia electoral de algunos grupos que tratan de poner en campaña estos temas para polarizar el debate y tratar de atraer aliados a partir de ahí. Perfecto. Otra pregunta que le quería hacer, doctor, es, ¿cómo ve usted la región? ¿Cómo ven los países vecinos en Costa Rica? Hay bastante conflictividad, hay bastante, digamos, ese desgaste entre el Estado y la población. ¿Cómo usted observa en este año que ha pasado a sus vecinos, ¿no? De Costa Rica. Sí, ¿Cuál es su apreciación? bueno, con Nicaragua existe un serio problema. Nosotros tenemos una altísima migración nicaragüense, cada vez mayor, que se ha acentuado con la pandemia. Y eh, Nicaragua es un país que tiene el mismo gobernante desde hace ya bastante rato, cada vez más dictatorial casi, para decirlo de alguna manera, y con menos libertades, menos oportunidades para los partidos de oposición, menos libertad de prensa, lo cual obviamente nos preocupa, además de que eso incide en la calidad de vida de la población y genera presión también para que grupos de escasos recursos migren a Costa Rica, en donde invaden de manera precaria zonas aledañas a ríos o a orillas de calle, etcétera, generando pues situaciones realmente complicadas desde el punto de vista social. Eh, El Salvador, pues hay ahora inquietud alrededor de que Nayib Bukele pueda asumir pueda asumir demasiado control de toda la institucionalidad
y de cuánto podría esto debilitar la democracia o el sistema de pesos y contrapesos. Obviamente conocemos de la situación económica difícil ya añeja de Honduras y, y de Guatemala. Lo que esperamos tenga respuesta de los Estados Unidos para tratar de colaborar en que lo que se llama el Triángulo del Norte, El Salvador, Honduras y Guatemala, tengan apoyo para disminuir los problemas de pobreza que tienen, que al fin de cuentas no solo evita la migración hacia los Estados Unidos, sino también hacia nuestro país. Panamá sí es un país que ha venido creciendo económicamente muchísimo más. Se vio bastante afectado por la pandemia en un principio, pero sin embargo estamos claros que está creciendo bastante más. ¿Cómo cree que afrontará su país este 2021, lo que queda de este 2021, sabiendo que, bueno, la principal arma para poder haber reactivación económica son las vacunas? ¿Usted cree que hay digamos, esta crisis va a pasar este año o cree usted como político que esto va todavía a tardar un tiempo? ¿Y cuánto se ha politizado la pandemia también en su país? Aquí en Sudamérica mucho se habla de populismos que han hecho o han coaccionado a diversas situaciones en lo social. En Costa Rica, ¿cómo se da esta situación? Bueno, siempre hay debates, ¿verdad?, alrededor de estos temas, pero yo no diría que se haya politizado tanto, no lo veo tan politizado a la fecha. Eh, en realidad el ministro de Salud logró una alta popularidad y me parece que, salvo algunas cosas, tiene credibilidad en la población, en un alto sector de la población. El, en realidad, en el 2021, el presidente dijo en su mensaje la semana pasada, el martes, que esperaba que para el fin de año ya se pudiese consolidar la inmunidad del rebaño. Sin embargo, varios técnicos y especialistas dudan muchísimo de que esa afirmación pueda concretarse, porque para eso hay que alcanzar un porcentaje de vacunación por allá del 80%, y las mismas encuestas y estadísticas muestran que casi en muchos de nuestros países hay alrededor de un 30% de la gente que se resiste a vacunarse. Pero aún si no se resistiera a vacunarse, la velocidad a la que está avanzando la vacunación no, nos dice que esto puede extenderse un poco más allá del 2021. Vamos a tener elecciones nacionales en febrero del año entrante, que probablemente vayan a una segunda ronda en el mes de abril. De ahí que el tema va a estar latente en un periodo electoral importante y eh, pues además la herencia que este gobierno va a dejar al próximo gobierno en materia económica y alrededor de todos estos temas, pues es muy importante, ¿verdad? De ahí que me parece que estamos ante un cambio de gobierno trascendente, importante, que hay que, ojalá, que se logre sobre la base de las mejores decisiones del pueblo costarricense, no caer en una elección polarizada por temas que al fin de cuentas no son los temas más trascendentes. En este momento la mayor preocupación de los costarricenses es el desempleo. El segundo es el costo de la vida. El otro tema es la inseguridad, y el cuarto tema es la corrupción. Agrégale obviamente el tema de la pandemia, ¿verdad? Tal vez de primero, pero esos otros cuatro temas son los que normalmente vienen ocupando el debate nacional, y es alrededor de ellos que esperamos que se centren en las propuestas, el debate y las mejores decisiones para el país. Dos últimas preguntas, doctor. La primera es, ¿qué es mejor? ¿Estar a la extrema derecha, extrema izquierda? ¿Estar en el centro o ser conservador? ¿Qué es lo mejor que podría ser ya con una visión política, no solamente a nivel de Costa Rica, sino a nivel del mundo? Porque vivimos con un mundo digamos, extremos, ¿no? Le comentaba lo de mi país, que desde su visión como político, con lo que se está viviendo en el mundo, lo que ha pasado el año pasado, lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Con las confrontaciones que hubieron, en Sudamérica han salido las protestas sociales muy fuertes, empezó en Ecuador, Bolivia, Chile, Perú. ¿Cómo ve desde su visión política qué es lo mejor ahora? O sea, ¿qué es lo mejor que le puede pasar al mundo?
vivir en extremos, porque muchos hablan también de proteccionismos que se van a generar a partir de la pandemia, porque muchos le echan la culpa a la globalización también. Entonces, ¿cuál es su visión como político sobre este tema? Bueno, yo creo que los extremos no son lo más adecuado, ¿verdad? Me parece que primero tenemos que empezar a actuar más razonablemente y evitar ser arrastrados por debates poco constructivos, al fin de cuentas que nos distraen de los grandes temas que hay que resolver. Repito, los grandes problemas en este momento son desempleo, costo de vida, seguridad, corrupción. Cualquier gobernante en ese particular tiene que hacerlo bajo el criterio, ojalá, de esquemas democráticos y abiertos que permitan aprovechar el talento de la población, gente que a veces no se involucra en la política, pero que tiene muchísimo que aportar. Y en ese sentido, pues yo abogo porque exista cada vez mayor criterio del electorado, que el electorado no sea arrastrado por las tácticas de las redes sociales. Ahora sabemos el enorme poder que tienen las redes sociales y el poder que tienen para polarizar, para generar división, para arrastrar pasiones. Uno esperaría que no nos dejemos guiar tanto por pasiones, sino por criterios de mayor sensatez, prudencia, sabiduría, para que al fin de cuentas encontremos solución a los problemas que nos aquejan. Ciertamente, alrededor de si estemos o estábamos o no estamos a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, eso no resuelve la economía de las familias de nuestros países. Entrar a una discusión sobre si el cannabis o no el cannabis, eso tampoco va a resolver la economía, no le va a dar oportunidades a miles y miles y miles de niños, adolescentes y jóvenes que se están creando en algunos barrios latinoamericanos en condiciones de pobreza, a expensas de grupos de narco, dedicados al narco, que están tratando de captar jóvenes para tratar de hacer de las suyas. De ahí que tenemos que generar oportunidades. Generar oportunidades significa apostar a la educación, apostar a la competitividad, apostar obviamente a condiciones que nos permitan de bienestar para nuestra población. Y eso difícilmente lo podremos alcanzar si no tenemos un ambiente propicio para entendimientos. Entre más polaricemos, más difícil será sentarse a la mesa. Nuestros países cada vez están teniendo que ir al balotaje, a una segunda ronda. Eso quiere decir que estamos con parlamentos altamente divididos y tiene que existir la madurez para llegar a grandes acuerdos. Y para llegar a grandes acuerdos, una elección donde se polariza, se maltrata, se cae en ofensas, pues difícilmente va a existir el ambiente o el terreno para lograr entendimientos, que es lo que estamos necesitando ante la grave crisis que estamos enfrentando. Las crisis requieren de nosotros la capacidad de reinventarnos y de sacar lo mejor de nosotros. Y me parece que sería absurdo que en una época de crisis como la que está viviendo el mundo y están viviendo nuestros países, seamos incapaces de entenderlo y caigamos en el juego de la polarización. Y la última pregunta, doctor, ¿qué es mejor, ser integracionista o ser proteccionista? Y lo hago porque aquí en esta parte del mundo tenemos, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, en la cual pues se juntan estas economías para poder hacerle, digamos, intercambiar y en buscar sociedades comerciales. Pero con la pandemia, la Unión Europea, por ejemplo, al principio cerró sus fronteras. Algunos líderes de Europa hablan acerca de ser más proteccionistas. ¿Usted cree que el proteccionismo o la integración entre países va a ayudar a salir más rápido de esta crisis? ¿Cómo lo ve desde su punto de vista? Yo creo más en la integración, ¿verdad? Me parece que obviamente es un principio básico de economía. No todos somos expertos en todo, no todos producimos lo mismo, ¿no? Nosotros producimos aquí en Costa Rica una cantidad de banano que nunca podríamos consumir los costarricenses. De ahí que necesitamos mercados para que ese banano pueda colocarse en otras partes del mundo, al igual que el café y al igual que otros productos. Pero no tenemos condiciones climáticas ni de otra naturaleza para producir uvas.
y hacer vinos, para decir un ejemplo, pero allá a algunos nos gusta tomar vino de vez en cuando. Entonces necesitamos esquemas integracionistas que nos permitan aprovechar las potencialidades de cada uno en ciertas áreas y obviamente dejando las salvaguardas necesarias para que los sectores más débiles de nuestras economías, muchas veces sectores agrícolas, tengan la oportunidad de integrarse. Todo esto tiene que ir acompañado de agendas complementarias para tratar de evitar golpes a los sectores que puedan salir afectados, fortalecer a los que están débiles y tratar de instar a reinventarse también a los otros para que logren aprovechar las oportunidades. Es distinto vender a un mercado de 5,5 millones de habitantes, como es el nuestro, que vender a mercados de 200, 300 millones de habitantes o de más cantidad de habitantes. Eso da muchas más posibilidades si uno sabe prepararse bien y genera las condiciones adecuadas. Muchas gracias por este tiempo. No sé si desea alguna palabra final. Sí, agradecer muchísimo. Saludo a todo el pueblo peruano. Pues como lo decía ahora, ¿verdad? Estamos en una época de crisis. Las crisis requieren de nosotros dar lo mejor, sacar cada uno de nuestras mayores potencialidades. Y no es momento para friccionar nuestras sociedades, no es momento para polarizarnos más, sino para actuar con sabiduría y con sensatez, para generar o dejar abiertos espacios para construir los grandes acuerdos que nuestras sociedades están requiriendo. Necesitamos hoy refrescar la democracia, evolucionando hacia democracias más participativas. Necesitamos hoy modernizar nuestra agricultura. Necesitamos hoy tratar de aprovechar el enorme talento que tiene nuestra población y a partir de ahí, pues construir sociedades y estados que generen mejor calidad de vida para sus habitantes. Un saludo cordial y estamos a las órdenes. Muchas gracias, doctor Poveda, y esperemos tenerlo en otra oportunidad. Saludos desde Okay. Lima. A Buenas las órdenes. tardes. Hasta luego. Bueno, amigos, esto ha sido Diálogos por la Región. Esta vez nos tocó visitar Costa Rica. Agradecemos al doctor Mario Redondo Poveda, por haber estado, alcalde de Cartago, y conocer un poco más de la realidad de este país tan hermoso que es Costa Rica. Buenas tardes desde Lima, Perú.